Como la única nación sudamericana con costas en 2 océanos, Colombia alberga algunos de los ciudadanos más optimistas del mundo, igual que los temblores que sacuden su territorio. Un profundo renacimiento oculta las delicadas fracturas de su sociedad. Aún así, esta sorprendente transformación es innegable. Hace 3 décadas, Medellín era considerada la ciudad más peligrosa del planeta. Hoy, recibe reconocimiento internacional por su innovación. Aquí, las cumbres de los Andes descienden hacia el Valle de Cocora, hogar de enormes palmas de cera, mientras el río Caño Cristales fluye mostrando 5 colores extraordinarios. Sus obras arquitectónicas parecen desafiar la lógica. Desde el cotos majestuoso santuario de las Lajas, levantado sobre un profundo desfiladero, hasta una impresionante catedral tallada dentro de una antigua mina de sal. Es un país de belleza incomparable, un lugar que durante años te recomendaron evitar, pero que nunca llegaste a conocer. Esta es la verdadera vida colombiana. Colombia es una auténtica potencia en los concursos de belleza. Ha conquistado 2 veces la corona de Miss Universo. Primero con Luz Marina Zuluaga, en 1958, y después con Paulina Vega en 2014, además de quedar en segundo lugar en más de 8 ocasiones. Si solo recuerdas un momento de estos certámenes, probablemente también tenga relación con Colombia. Onicenugo, el presentador, anunció el nombre equivocado. Coronó en directo a la colombiana Ariadna Gutiérrez y pocos minutos después tuvo que retirar la corona. El mundo entero fue testigo. Pero, ¿de dónde nace realmente esa apariencia? No procede de un solo origen. Es el resultado de una mezcla de 3 grandes herencias que se han unido durante siglos: indígena y europea vaya africana. La historia completa de un país puede reflejarse en un solo rostro. Por esa razón, las personas de cada región pueden tener rasgos muy distintos. Sin embargo, hay algo que el título no suele contar. La verdadera atracción no está solamente en el rostro, también está en la forma en que estas mujeres viven la. Medellín es considerada una de las grandes capitales mundiales del reggaetón. Ciudad natal de J Balvin, Maluma, Vicarology. Su vida nocturna alcanza uno de sus puntos más intensos. Alrededor del Parque Lleras, las jóvenes crecen rodeadas de salsa, bachata, reggaetón. Y cuando llegan a la edad adulta, la seguridad que muestran en la pista de baile tiene una fuerza especial. Onicenugo, esa identidad musical, recibió reconocimiento oficial cuando Medellín entró en la red de ciudades creativas de la UNESCO como Ciudad de las. Aquí la belleza también se relaciona cada vez más con los estudios completados y los idiomas que una persona puede hablar. La apariencia puede abrir una puerta. La personalidad es la que permite avanzar. Al final del video compartiré un dato interesante que muy pocas personas conocen. Pero antes de continuar, puedes hacer clic en Hype para apoyar este video. Sada Hype solo toma unos segundos, pero ayuda a que el video llegue a muchas más personas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Es la única nación de Sudamérica que tiene costas frente a 2 océanos distintos, con casi 1000 millas junto al Caribe, y unas 800 más frente al Pacífico hacia el interior. Los Andes no continúan como una sola cadena. Se dividen en 3 cordilleras, entre ellas el territorio forma 5 mundos diferentes: las tierras altas andinas, la costa caribeña, la selva lluviosa. Del Pacífico, las extensas llanuras orientales y la Amazonía. Hermoso país, la misma. Tarde, los colombianos dicen que en apenas 2 horas puedes cambiar de clima, de acento, y de comida. Y la verdad es que no están exagerando. Cuando cae el sol, cada uno de esos mundos sigue también su propio ritmo. On la costa del Caribe.
La noche se mueve al sonido de la champeta. Una, nacida en comunidades afrocolombianas que comparte las calles de la antigua Cartagena con la salsa en vivo. Cali es reconocida como la capital mundial de la salsa. En las colinas de Medellín, el reggaetón se escucha de una terraza hasta otra. Esa calle tranquila que recorriste al mediodía parece transformarse por completo después de oscurecer. Colombia no late con un solo corazón, late con 5. Entonces, ¿desde qué parte del mundo estás viendo esto? Cuéntame cuál de estos 5 mundos visitarías primero, porque toda esa energía que aparece después de la puesta del sol nos lleva directamente hacia las personas que están en el centro de todo. Y comenzamos con sus mujeres. Esa seguridad existe dentro de una cultura que concede mucha importancia a la apariencia, a veces, hasta un nivel que sorprende a quienes llegan desde otros países. Colombia se encuentra hoy entre los 3 principales destinos del mundo para la cirugía estética y el turismo médico. Solo por detrás de Brasil y Turquía, cerca de 1/3 de los pacientes llega desde el extranjero, atraído por precios que pueden ser entre un 50 y un 70% más bajos que los que pagarían en Estados Unidos. Colombia realiza alrededor de 321.000 procedimientos estéticos cada año, y el gobierno calcula que para 2032 el país podría recibir hasta 2.800.000 turistas de salud y generar $6 millones en ingresos. Esa presión también tiene consecuencias, y muchos colombianos se resisten a ella. Sin embargo, el impulso que existe detrás de todo esto es antiguo y profundamente humano. Porque más allá de la apariencia, lo que estas mujeres aprenden a valorar por encima de todo no es la belleza, es la familia. En Colombia es común encontrar hogares donde conviven varias generaciones. Las familias extensas mantienen vínculos muy cercanos y los padres mayores suelen recibir cuidados en casa en lugar de ser enviados a una residencia. Esto puede verse con especial claridad a los 15 años. La quinceañera, la celebración que marca el paso hacia una nueva etapa de la vida. Tiene tanta importancia que incluso las familias con pocos recursos pueden ahorrar durante años para organizarla. En el centro de la fiesta existe una pequeña ceremonia que resume mucho de esta cultura. El padre se arrodilla, cambia los zapatos planos de su hija por su primer par de tacones y después la acompaña en un vals. Así, una etapa de la infancia termina con un baile. Esa necesidad de transformarse no pertenece únicamente a las personas. Una ciudad entera logró reconstruirse siguiendo una idea parecida. Durante el momento más intenso de las guerras entre carteles, Medellín registró cerca de 380 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una cifra que la convirtió en la ciudad con la tasa alta del planeta. Ahora observa esas mismas montañas en la actualidad. Onisenyusa y el Wall Street Journal City nombraron a Medellín Ciudad Innovadora del Año, por delante de Nueva York y Tel Aviv. Esta es una imagen que gran parte del mundo nunca llegó a actualizar. Oniseño. La ciudad instaló teleféricos públicos sobre seco Ostegos, algunos de sus barrios más pobres ubicados en las laderas, y los conectó directamente con el sistema de metro, creando el primer proyecto de este tipo en el mundo. Un recorrido que antes podía consumir una hora pasó a durar menos de 10 minutos. El proyecto recibió un premio de diseño de Harvard y un reconocimiento internacional de ciudades en 2019. Esa transformación también puede recorrerse a pie. En la Comuna 3, una zona que durante años fue considerada demasiado peligrosa y estuvo controlada por grupos armados. Onicene. La ciudad instaló escaleras eléctricas al aire libre sobre la pendiente, sustituyendo una agotadora subida, equivalente a unos 350 escalones.
el arte urbano comenzó a expandirse. Actualmente, decenas de miles de visitantes recorren el sector cada semana. Pero recuerda esa palabra, transformación, porque también esconde una contradicción que aparecerá en el punto 9. Una cuestión sobre la que incluso los propios colombianos mantienen opiniones diferentes antes de llegar allí. Sin embargo, hay algo que sorprende a muchos visitantes, y no tiene relación con los edificios de la ciudad. Es la manera en que las personas te reciben y te tratan desde el mismo momento en que llegas. Hay algo integrado en la vida cotidiana de Colombia que suele dejar sorprendidos a muchos occidentales. Bu manera oficial. Cada vivienda del país recibe una clasificación del 1 al 6. Este modelo COSE, como sistema de estratos y forma parte de la política pública desde una ley de servicios de la década de 1990. Su función es ordenar las zonas según sus condiciones económicas para determinar cuánto paga cada hogar por electricidad, agua o gas. La idea funciona como una forma de redistribución incorporada al sistema. Las viviendas de los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios en los servicios públicos. El estrato 4 paga la tarifa normal del mercado, mientras que los estratos 5 y 6 pagan un valor adicional que ayuda a financiar a los grupos de menores ingresos. Cerca del 80% de los colombianos viven en los 3 estratos inferiores, mientras que solo entre el 3 y el 4% pertenece al estrato 6. Sin embargo, una cifra creada para calcular una factura no siempre se queda limitada a ese propósito. Son los años. El estrato terminó convirtiéndose en una especie de etiqueta social. Esa clasificación puede influir cuando solicitas un préstamo. Buscas una becaucidad económica de Colombia. Bienes. Oniseñón, un experto de las Naciones Unidas, advirtió que sería difícil alcanzar una paz duradera mientras la sociedad continuara dividida de esta manera. El gobierno ha tomado en cuenta estas críticas y de abril, de New York, Colombia comenzó a retirar de forma gradual el sistema basado en la dirección de la vivienda para sustituirlo por un registro relacionado con los ingresos. Ahora, una pregunta rápida antes de continuar. ¿Qué aspecto de Colombia te ha sorprendido más hasta este momento? Cuéntalo en los comentarios. Hay una advertencia que los colombianos suelen hacer a quienes llegan por primera vez, casi siempre entre bromas. El verdadero peligro es que después no quieras marcharte. Colombia es conocida, en muchas partes del mundo, por una calidez humana que sorprende a los visitantes. Los desconocidos te saludan en la calle. Alguien puede empezar a hablar contigo sin ningún motivo. Y poco después tratarte como a un primo al que conoce desde hace años con la encuesta Internation's Spider de Nisicoco. Colombia ocupó el segundo lugar entre los países más amigables del mundo, después de haber estado en el quinto puesto. El 81% de los expatriados afirmó que los habitantes muestran una apertura sincera hacia los extranjeros. Will, esa cercanía también se escucha en la forma de hablar. Pueden llamarte parceo, palabras parecidas a amigo, o decirte amigo y miga, es decir, mi hijo y mi hija, incluso cuando apenas te conocen. Pero hay algo más profundo que merece atención. Cuando preguntas a los colombianos por qué sonríen con tanta facilidad, la respuesta no suele ser que la vida sea sencilla, porque no lo es. Muchos explican que esa alegría forma parte de la cultura como una elección que se practica de manera consciente. Aunque la semana no haya salido bien, la familia funciona como una base. Las personas mayores reciben respeto, y la alegría se entiende menos como una emoción pasajera, y más como una forma de vivir. Es una fuerza silenciosa y también la puede. Primera pista importante para comprender la gran contradicción que existe en el corazón de este país. Si Colombia ya está logrando sorprenderte,
puedes suscribirte porque las cosas más extrañas todavía están por llegar. En pocos lugares, toda esa riqueza natural resulta tan extraña como en un río que parece llenarse de color. En la remota serranía de la Macarena, una corriente llamada Caño Cristales se transforma durante algunos meses del año en lo que los habitantes conocen como el arco iris líquido. Sus aguas muestran tonos rojos, dorados, verdes, azules y negros al mismo tiempo, mientras avanzan sobre las rocas como si fueran pintura derramada. ¿Por qué un río cambia de color? La causa es una planta y no un efecto de la luz. Una especie acuática poco común llamada Macarenia claviguera cubre el fondo del río y adquiere un rojo intenso cuando el nivel del agua y la cantidad de sequedad de luz solar alcanzan el equilibrio adecuado, aproximadamente desde finales de julio hasta noviembre. Si visitas el lugar fuera de ese periodo, solo verás agua transparente corriendo sobre las piedras. Sin embargo, existe una razón por la que probablemente nunca habías oído hablar de este lugar. Durante décadas, la zona permaneció aislada del resto del mundo porque estaba dentro de un territorio controlado por la guerrilla de las FARC, donde el peligro de secuestro mantenía alejados a los viajeros. El acceso comenzó a abrirse después del Acuerdo de Paz de 2016, lo que convierte al Río de Colores en algo mucho más significativo. Representa una parte del país que vuelve a tener vida. White Colombia protege este lugar con enorme cuidado para conservar esa delicada planta roja. Los visitantes no pueden nadar usando protector solar ni repelente de insectos. Solo se permite la entrada de unas 200 personas cada día. Nadie puede pasar la noche allí y ningún visitante puede recorrer la zona sin la compañía de un guía autorizado. Un país con tanta vida debería aparecer en la lista de lugares que todos desean conocer. Entonces, ¿por qué gran parte del mundo todavía tiene una idea tan equivocada de Colombia? Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo y reúne cerca del 10% de todas las especies conocidas en una superficie terrestre que representa menos del 1% del planeta. Dicho todo de una vez, parece difícil de creer, así que basta con observar a las aves para entenderlo. Colombia ocupa el primer lugar mundial en cantidad de especies de aves, con más de 19, casi una de cada 5 especies que existen en todo el mundo. También ocupa el primer puesto en orquídeas. Aquí aparece un detalle que cualquier colombiano aclarará de inmediato. Si alguna vez leíste que la flor nacional es el clavel, esa información es incorrecta. La flor nacional es la orquídea Cattleya trianae, reconocida como símbolo floral del país desde 1936. Si da es lo contrario frente a un colombiano, probablemente te corregirá con amabilidad. La explicación de tanta diversidad vuelve a estar en la unión de mundos muy distintos. Montañas nevadas, 2 costas, selva tropical u grandes llanuras. Se encuentran a distancias relativamente cortas, creando ecosistemas que prácticamente se superponen y ofreciendo espacios para una enorme variedad de especies. El fenómeno no termina con las aves. Un recuento realizado por el Museo de Historia Natural de Londres registró 342 especies de mariposas en Colombia. Aproximadamente una quinta parte de todas las mariposas del planeta, y más que las Keita, registradas en todo el continente africano. Además, los observadores de aves colombianos ganaron durante 5 años consecutivos el Ibert Big Day Mundial, o UNA. De esas jornadas llegaron a registrar 1.566 especies en solo 24 horas. De Yando, Perú, que quedó en segundo lugar a una gran distancia. A pesar de todo lo que muchas personas han escuchado sobre Colombia, existe una cifra que sorprendió incluso a los propios colombianos.
En el Estudio Mundial de Felicidad de Ipsos de 2025, Colombia ocupó el primer lugar del planeta en optimismo. El 709% de los colombianos cree que su calidad de vida será mejor dentro de 5 años, mientras que el 77% afirma sentirse feliz en este momento. Uno de los aumentos más destacados entre todos los países evaluados. No parece ser un resultado aislado. América Latina suele ocupar posiciones muy altas en las mediciones internacionales de emociones positivas. White Colombia aparece cerca de los primeros puestos de forma constante. Ahora compara esos datos con la imagen que el país todavía conserva en muchas partes del mundo. Para numerosas personas, Colombia continúa asociándose casi de inmediato con una sola historia: los carteles, narcos y Escobar. Ahí aparece una contradicción que merece atención. Buena parte del mundo todavía teme la imagen de un hombre que murió en 1993, sin embargo. El año pasado, casi 7 millones de viajeros internacionales visitaron Quito, el país. Una cifra récord. Gastaron más de 10.000 millones de dólares. Colombia está tan cansada de seguir vinculada con esa antigua imagen que en 2024 su Congreso avanzó con una propuesta para prohibir recuerdos y productos que mostraran el rostro de Escobar. Pero contar la historia con sinceridad también significa reconocer la otra parte, y es precisamente ahí donde Colombia puede ganar respeto en lugar de compasión. Colombia no es una imagen perfecta de casa postal. Según una actualización de marzo de 2026, Estados Unidos todavía mantiene al país en el nivel 3D, advertencia de viaje, que recomienda reconsiderar el viaje. Mientras algunas regiones cercanas a las fronteras reciben el nivel de alerta más alto, un mismo país puede ocupar el primer lugar mundial en esperanza y durante ese mismo periodo aparecer bajo una advertencia seria para viajeros. Colombia reúne ambas realidades y no intenta esconder ninguna de ellas. Tal vez entonces el estereotipo que muchas personas conservan diga más sobre la historia que aprendieron que sobre el país que existe actualmente. Los colombianos han vivido una historia difícil y aún así han decidido mantener la alegría, de manera consciente, como lo han hecho durante generaciones. Esa es una forma de resistencia y fortaleza que rara vez logra aparecer completa en un titular. Entonces queda la verdadera pregunta. ¿Ha conseguido Colombia dejar finalmente atrás su antigua reputación? ¿O la imagen de Narcosa influye en tu decisión y te hace dudar antes de reservar un viaje? Cuéntanos con sinceridad qué piensas. Los colombianos eligieron la alegría y la han escondido en los lugares más inesperados, incluso dentro de una iglesia a la que hay que bajar bajo tierra para poder entrar. Debajo de la ciudad de Zipaquirá hay unos 180 m de profundidad. Existe una catedral católica completa tallada directamente en una antigua mina de sal. Imagina un edificio de 50 pisos y después colócalo hacia abajo, atravesando roca sólida y enormes capas de sal. En el interior hay 14 pequeñas capillas que representan las estaciones del Vía Crucis, todas excavadas en la misma sal. Cada una aparece iluminada con distintos colores en medio de la oscuridad. El recorrido conduce hasta la cámara principal, donde una enorme cruz de aproximadamente 16 metros de altura fue tallada en la pared del fondo y permanece iluminada con una luz suave. Si pasas la mano por las paredes del túnel, la roca todavía conserva un ligero sabor salado, recuerdo de un antiguo mar que existió allí hace millones de años. Pero, ¿por qué construir una iglesia en lo más profundo de una mina? La respuesta está en los propios mineros, porque fueron ellos quienes levantaron el primer lugar de oración antes de comenzar una jornada de trabajo que siempre podía terminar en tragedia. Talaban pequeños espacios religiosos donde podían
Rezar. Su fe quedó grabada directamente en las paredes de la mina que les permitía mantener a sus familias, lo que comenzó con unos cuantos altares, creados por trabajadores. Terminó creciendo con el paso de las generaciones, hasta convertirse en una catedral completa. La construcción que los visitantes pueden recorrer actualmente fue terminada en 1985. Después de que la estructura original tuviera que cerrar por motivos de seguridad, este lugar no funciona solamente como un monumento del pasado. Los domingos todavía se celebran misas reales bajo tierra, a cientos de metros de profundidad, mientras la ciudad continúa con su vida cotidiana en la superficie. Cerca de 600.000 personas la visitan cada año, y en 2007 los colombianos la eligieron como la primera maravilla de su país. Después de una experiencia como esa, seguramente querrás probar aquello que ayuda a poner en marcha a todo el país desde que comienza el día. Colombia. El café es mucho más que una bebida. Es una gerencia que pasa de una generación a otra. El paisaje cultural cafetero del país, formado por numerosas fincas verdes distribuidas sobre las empinadas montañas de los Andes, está reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Colombia es el tercer mayor productor de café del planeta y también el principal productor mundial de café arábica lavado, conocido por su sabor limpio y brillante y consumido en muchos lugares del mundo. Existe una razón por la que su calidad alcanza niveles tan altos y esa misma razón explica por qué producirlo sigue siendo un trabajo exigente. Gran parte del mejor café colombiano crece en laderas demasiado inclinadas para utilizar maquinaria. Por eso, casi todos los frutos maduros continúan siendo recogidos a mano, uno por familias, que llevan generaciones cultivando las mismas montañas en la región cafetera. También es común encontrar los tradicionales vehículos bueyes, antiguos jeeps, que quedaron de tiempos de guerra y que ahora transportan grandes sacos de café por caminos estrechos donde vehículos de mayor tamaño apenas podrían avanzar. Sin embargo, la forma cotidiana de beber café dentro del país puede resultar sorprendente. La taza más común es el tinto, una bebida pequeña, fuerte, oscurawi, muchas veces servida con azúcar, que se vende en casi cualquier esquina por muy poco dinero. Una de las imágenes más reconocidas de esta cultura es Juan Valdés, el agricultor de bigote, acompañado por su mula. Este personaje fue creado en 198 y terminó convirtiéndose en el símbolo amable del café colombiano en todo el mundo con el tiempo. Su nombre también pasó a identificar una conocida cadena de cafeterías, Wibi. La relación con el café comienza desde edades tempranas. Las zonas cafeteras. Muchos niños crecen tomando café con leche después de las comidas, normalmente con mucha más leche que café, compartido alrededor de la mesa de una manera parecida a como otras culturas ofrecen jugo. Colombia. El café no es simplemente una costumbre que se aprende con los años, es un lenguaje cultural con el que muchas personas crecen desde pequeñas. Los colombianos no solo crean maravillas bajo onde y bajo tierra, también convierten pueblos enteros en enormes lienzos llenos de vida. A unas 2 horas de Medellín se encuentra Guatapé, considerado por muchos como el pueblo más colorido del país. En la parte baja de casi todos los edificios aparece una franja de paneles brillantes en relieve conocidos, como zócalos. No están allí únicamente para decorar. Cada uno cuenta una pequeña historia pintada sobre la familia que vive dentro, su trabajo, sus animales o sus costumbres, haciendo que caminar por sus calles sea como recorrer un libro ilustrado. Alas. Afueras del pueblo, una enorme roca domina por completo el paisaje. El Peñón de Guatapé,
es un gigantesco bloque de granito de unos 65 millones de años que se eleva aproximadamente 200 metros o casi en línea recta. Solo existe una forma de llegar hasta la cima. P es precisamente una de las razones por las que tanta gente visita este lugar. Una escalera de 708 escalones atraviesa una gran grieta en la roca. Después, de subirla aparece bajo tus pies un impresionante laberinto de aguas azules e islas, que se extiende en todas direcciones. Sin embargo, esas islas esconden una historia inesperada. Ese inmenso lago azul no se formó de manera natural. Durante la década de 1970, se construyó una represa hidroeléctrica que inundó el valle para producir energía para la región. El agua cubrió por completo el antiguo pueblo de Peñol, incluyendo su iglesia, sus cales y sus viviendas, que todavía permanecen bajo la superficie. La imagen que parece una postal vista desde lo alto de la roca es en realidad el paisaje de un pueblo sumergido convertido hoy en una de las vistas más fotografiadas de Colombia. Cerca de la base incluso puede verse una enorme letra blanca que quedó sin terminar. Los habitantes intentaron escribir el nombre del pueblo sobre la roca para dejar clara su propiedad, pero fueron detenidos cuando apenas habían comenzado. Si el café es solo el comienzo, espera a ver lo que aparece en un plato colombiano en todo el país. Existe un almuerzo popular entre los trabajadores conocido como menú del día, o corrientazo. Suele incluir un plato de sopa, carne con arroz, plátano frito, una pequeña ensalada y un jugo fresco. El precio ronda entre 2 y piénsalo por un momento. Aquí, le pueden pagar una comida completa en Manhattan. Apenas alcanzan para ese café que tomas de pie. Después está el aperitivo que hace dudar a quienes lo prueban por primera vez. En la región de Santander, existe una especialidad llamada hormigas culonas. Son hormigas grandes tostadas con sal y vendidas en bolsas, conocidas también como el caviar de Santander. Huello. Detrás de esta tradición existe una lógica muy precisa. Solo se recolectan las hormigas reina y únicamente durante su breve vuelo de apareamiento, normalmente entre marzo y mayo. Es una cosecha heredada del pueblo indígena Guane, cuyos miembros creían que estas hormigas tenían una relación especial con la fertilidad. Es un sabor nacido de la tierra con siglos de historia que termina crujiendo entre los dientes. Por supuesto, la mayoría de los días la comida es más sencilla y también muy querida. Está la arepa, una torta caliente de maíz presente en casi todas las comidas. La enorme bandeja paisa, típica de la región de Medellín. El hallaco, una sopa bogotana de pollo y papa con raíces vinculadas al antiguo pueblo muisca. Biel sancocho, un granizo compartido alrededor del cual se reúnen las mismas familias. Comida económica sorprendente deliciosa. Pero los colombianos reservan su mayor explosión de sabor para las calles cuando convierten una ciudad entera en una celebración. Hay países que celebran festivales. Colombia se entrega por completo a ellos. Sadaño, la ciudad de Barranquilla, organiza el segundo carnaval más grande del planeta, esperado únicamente por el de Río. Son 4 días de disfraces, tambores y baile antes de la Cuaresma, una celebración que la UNESCO ha reconocido como una obra maestra del patrimonio de la humanidad. Los habitantes tienen una frase muy conocida: quien lo vive es quien lo goza. Todo comienza con la batalla de Flores, y durante esos días la vida cotidiana prácticamente se detiene. Su personaje más famoso es la Marimonda, una divertida máscara con una larga nariz parecida a la de un elefante, creada por un habitante pobre para burlarse de las clases adineradas. Ayuno es 300 kilómetros al sur.
Cali presume de otro título. Es considerada la capital mundial de la salsa. La ciudad cuenta con más de 100 academias de baile y con un estilo propio, rápido y enérgico, conocido como salsa caleña. Allí bailar no es simplemente un pasatiempo, es una forma de expresión que define a la ciudad. Guaybe. La colombiana continúa expandiéndose en muchas direcciones. Vallenato, marcado por el sonido del acordeón y nacido en las llanuras del Caribe. También posee un reconocimiento de la UNESCO. La cumbia originada en la costa terminó convirtiéndose en el baile nacional. Sada Agosto. Medellín se llena de vida con la Feria de las Flores, donde los campesinos desfilan cargando enormes arreglos florales sobre la espalda, algunos con un peso comparable al de una persona adulta. Pero en Niseñoc, la pista de baile más grande, es un campo de fútbol por primera vez. La Copa del Mundo se celebra entre 3 países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México. Colombia forma parte del torneo. La selección es conocida como los cafeteros en referencia a los productores de café. Cuando marca un gol no se limita a festejar. Los jugadores bailan y en ocasiones todo el equipo participa en pasos coordinados. Colombia. El fútbol se parece más a una religión que a un simple deporte con James Rodríguez, una de las figuras más queridas de aquella recordada selección de 2014. El equipo atravesó las exigentes eliminatorias sudamericanas hasta llegar a las rondas de eliminación directa. Mientras tanto, en casa, ciudades enteras se paralizan y se llenan de amarillo, azul y loco. Este es un país que encuentra una manera de bailar en cualquier circunstancia, desde el carnaval hasta el área de penalti y el resto del mundo. Apenas empieza a comprender toda la alegría que Colombia comparte, de manera tan natural, porque Colombia lleva mucho tiempo exportando mucho más que, aunque gran parte del mundo apenas lo haya notado. Gabriel García Márquez se convirtió en el primer colombiano en recibir el Premio Nobel de Literatura. Su novela 100 años de soledad ha sido traducida a más de 46 idiomas. Ha vendido más de 50 millones de ejemplares y ayudó a llevar al mundo una forma completa de narrar conocida como realismo mágico. Colombia también ha dejado una marca profunda en la cultura que muchos ya conocen. Está Fernando Botero, cuyas esculturas de formas voluminosas llegaron a lugares como Park Avenue y los Campos Elíseos antes de su muerte en 2023. Está Shakira, nacida en Barranquilla y reconocida como la artista latina femenina con mayores ventas de todos los tiempos. Y la propia tierra sigue ofreciendo riquezas. Colombia es la principal fuente mundial de esmeraldas y produce desde cerca de la mitad hasta una gran parte de las piedras de mayor calidad que circulan por el planeta. También es el país donde nació discretamente una aplicación tecnológica de alcance internacional. Rappi, la primera empresa emergente colombiana valorada en millones de dólares, fundada en Bogotá. Aquí aparece la parte que está cambiando la forma en que termina esta historia. Medellín recibe el apodo de la ciudad de la eterna primavera y mantiene temperatura cercana a los 22 grados durante casi todo el año. Recuerda aquello que prometí compartir. Aquí está. Mira las rosas de un ramo comprado en Estados Unidos para el día de San Valentín, y existe una buena posibilidad de que hayan sido cultivadas en Colombia, un país que suministra la mayor parte de las flores cortadas que Estados Unidos compra cada año. El lugar que muchas personas todavía imaginan como peligroso es también, silenciosamente, el país que entrega a Estados Unidos una expresión de amor.